Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje 1, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 8, tema 2, complemento circunstancial. Mis estudiantes, ¿qué es el complemento circunstancial? El complemento, alumnos, ¿no?, es un modificador. Como su mismo nombre dice, circunstancia, ¿sí? Porque este complemento modificador expresa ¿qué? La acción del verbo, o sea, la acción verbal. Y hay una variedad de circunstanciales, alumnos. Como lo vamos a ver, y pueden ser de diverso tipo. En primer lugar tenemos circunstancial de lugar. ¿Cómo reconocemos este circunstancial? Con esta pregunta, ¿dónde? Más verbo, ¿correcto? Entonces tenemos que saber ubicar el verbo en la oración. En este caso tenemos el siguiente ejemplo. El partido se jugó en el Estadio Nacional. ¿Correcto? A ver, buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Jugó. Con un auxiliar. ¿Dónde se jugó? Correcto, más verbo. ¿Dónde se jugó el partido? En el Estadio Nacional. Entonces, en el Estadio Nacional viene a ser el complemento circunstancial de lugar. Veamos en el circunstancial de tiempo. Con la pregunta ¿cuándo? Más verbo. Ejemplo, mañana serán las elecciones estudiantiles. A ver, Matías, ¿cuál es el verbo en esa oración? Matías, ¿me está escuchando? Tercera y última. Señor Matías, ¿me escucha? No me escucha. Bien, mi registro acá. Fernando. Sí, profesor. Ya. Bien, Fernando. ¿Cuál es el verbo en mañana serán las elecciones estudiantiles? Serán. Serán, muy bien. ¿Cuál será la pregunta que debo de realizar? ¿Cuándo serán las elecciones estudiantiles? Claro, si lo complementas no hay ningún problema, así como hice yo en el primer ejemplo, ¿no? ¿Dónde se jugó el partido? En el Estadio Nacional. Acá, ¿cuándo? Más verbo que serán las elecciones estudiantiles, y la respuesta es mañana. Y mañana, alumnos, viene a ser el circunstancial de tiempo. ¿Correcto? Muy bien, ya tienes tus puntos ahí, Fernando. Veamos el circunstancial de modo. Utilizamos la pregunta ¿cómo? Más el verbo. Y tenemos la siguiente oración. Los invitados conversan animadamente. Bien, llamo entonces a Camila. Camila. Sí. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Los invitados conversan animadamente. El verbo. Animadamente. ¿Me preguntas o respondes, hija? ¿Qué es el verbo? Es una acción. Ya, entonces, ¿qué palabra te indica acción ahí? Conversan. Conversan, muy bien, el verbo es conversan, Camila. ¿Y cuál es la pregunta que vas a realizar para identificar el circunstancial de modo? Acá tienes la pregunta, hija, mira, ¿qué dice acá? ¿Dónde está la flechita?
¿Cómo los invitados conversan? No, es cómo, ¿qué dice acá? Más verbo, ¿cuál es el verbo? ¿Cómo conversan? ¿Cómo conversan? La respuesta, Animadamente. animadamente. Animadamente, estudiantes, viene a ser circunstancial de modo. ¿Sí? Porque también Camilo hubiera dicho, ¿no? ¿Cómo conversan los invitados? Muy bien, Camila, hay que prestar atención, por favor, ¿ah? No estés en otras cosas. Continuemos. Veamos el de cantidad. Para reconocer el de cantidad, utilizamos la pregunta ¿cuánto quiere? Muy bien. A ver. Analí, en la oración, el más pequeño comió demasiado. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Analí. Ese micro, Camila. Camila. Sí. El micro. Ahora, Analí. ¿Me escuchas, Analí? ¿Analí? Tercera vez, Analí. Bueno, de igual forma. Marvin. ¿Me escucha? Marvin. Marvin. Señor Marvin, tampoco. Bueno, los que no escuchan, los voy a sacar de clase por gusto están. Sí, profe, no escucho nada. ¿Ah, no escuchas nada? No, Si no escuchas nada, entonces, ¿por qué estás en la clase? Espera que el video esté grabado, ¿cómo se llama? En la plataforma. Y ahí lo ok. escuchas. ¿Me estás escuchando ahora, Marvin? Ahora sí, recién. Ahora sí, recién. Bien, Marvin, la pregunta que he realizado. El más pequeño comió demasiado. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Comió. Muy bien, Marvin, comió. ¿Qué pregunta voy a realizar para identificar el circunstancial de cantidad? ¿Qué dice acá? ¿Dónde está la flecha? ¿Qué dice? La pregunta. Marvin. Sí, profe. ¿Qué dice acá? ¿Qué es la pregunta que vamos a realizar? ¿Dónde está la flechita? ¿Qué dice ahí, Marvin? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sí? Dice más verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué me dijiste hace un momento? ¿Cuál era el Comió. verbo? Comió. Entonces la pregunta sería ¿cuánto? ¿Cuánto comió? ¿Cuánto comió? ¿Cuánto comió? Correcto. La respuesta sería demasiado. Y demasiado viene a ser el circunstancial de cantidad. O sea, la clave está en la pregunta. ¿Sí? Pero eso sí, lo primero que tenemos que identificar, ¿qué es? El verbo. Tenemos acá. Veamos el de finalidad. Tenemos que realizar la pregunta ¿para qué? Pero más verbo. La oración estudia para triunfar. Aarón, ¿cuál es el verbo? Estudié. Estudia. ¿Cuál sería la pregunta, hijo? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudia? ¿Correcto? ¿Para qué estudia? ¿Cuál sería la respuesta? Para triunfar. Para triunfar. Y para triunfar vendría a ser estudiantes que el circunstancial de finalidad. Veamos el de instrumento, alumnos. De instrumento. Renato, presta atención. ¿Eh? Y todos también. Para reconocer el circunstancial de instrumento utilizamos la pregunta ¿con qué?
más el verbo, más el verbo. La oración que tenemos es, partieron la torta con un cuchillo. ¿Cuál es el verbo, Renato? Partieron. Muy bien, el verbo es partieron. Ya ubicamos el verbo. Una vez que hemos ubicado el verbo, hacemos la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Con qué partieron? ¿Con qué partieron? Muy bien. Podría haber dicho también con qué partieron la torta. Perfecto. Pero suficiente con la pregunta y el verbo. ¿Con qué partieron? Respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Renato? Con un cuchillo. Con un cuchillo. Entonces, con un cuchillo es el circunstancial de instrumento. Veamos el de compañía, alumnos. Compañía, ¿no? Creo que hay una canción, ¿no? Tenemos, alumnos, la pregunta, ¿con quién? Más el verbo, más verbo. A ver, llamamos a Damaris. ¿Me escucha Damaris? Damaris. No estoy escuchando Damaris. Bueno, ya tengo ceros acá. Una vez más Damaris, falta una vez la tercera. Damaris, ¿me escucha? No. Ricardo. Ricardo Mollenedo. ¿Me escucha Ricardo Mollenedo? Ricardo. Sí. Muy bien, hijo. Mucho que el de compañía, para reconocer ese circunstancial, utilizamos la pregunta quién, con quién, más verbo. Tenemos la oración. Viajó con sus padres. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Viajó. Viajó. ¿Cuál sería la pregunta, hijo? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Con quién? ¿Con quién? Más el verbo. ¿Con quién viajó? Muy bien. ¿Con quién viajó? La respuesta, hijo. Viajó con sus padres. No solamente con sus padres es la respuesta, ¿sí? Y con sus padres viene a ser circunstancial de compañía. O sea, con alguien está yendo, pues compañía. Bien. Veamos el de causa, alumnos. Habla causa, ¿no? Habla causita. Utilizamos la pregunta ¿por qué? Para reconocer, más el verbo. No atendieron por feriado. Ricardo Paredes, ¿cuál es el verbo ahí? El verbo, profesor. Sí, ¿cuál es el verbo en esa oración? No atendieron por feriado. ¿No atendieron? Ya con un complemento de auxiliar correcto, muy bien. ¿Cuál sería la pregunta ahora para reconocer? Por feriado. No. ¿Qué dice acá? Pues si es la pregunta por qué, hasta ahí estás muy bien. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que me he dicho hace un momento? No. ¿Cuál sería la pregunta? Porque no atendieron. ¿Por qué no atendieron? Sí, ¿Correcto? ¿Cuál es la respuesta? Ujú. Por feriado. Por feriado, muy bien. Y por feriado entonces sería el circunstancial de causa. Damaris recién estaba ingresando, yo pensé que estaba Damaris. Bien, alumnos. Tenemos el de tema. ¿Sí? El de tema. Acá utilizamos, alumnos, la pregunta ¿sobre qué? Más verbo. En esta tenemos acá, hablaré sobre el SIDA. Ellos conversaron sobre sus problemas. Verbo, hablaré. Y en la segunda oración, conversaron.
Pregunta hago, ¿sobre qué hablaré? Porque es el verbo, ¿no? ¿Sobre qué más verbo hablaré? Sobre el SIDA. Sobre el SIDA sería el circunstancial del tema. Están hablando del SIDA. En la segunda oración, ¿sobre qué conversaron? Que es el verbo. Sobre sus problemas, que viene a ser el circunstancial de tema. En estos que ya son por lógica, estudiantes, tenemos circunstancial de afirmación, ¿sí? Ya llegó cansado, acá no hay pregunta, porque este ya nos está afirmando. En este ejemplo, también lloran los hombres. Este también nos está afirmando, alumnos, circunstanciales de afirmación. En el de negación, tenemos los siguientes ejemplos. No quiere chocolate. Este no, ya por lógica, alumnos, circunstancial de negación. Nunca vendrá a visitarte. Nunca viene a ser, alumnos, circunstancial de negación, por lógica, ¿no? No, nunca, negación. Ya también, ¿no? Están afirmando. Y en el de duda, circunstancial de duda, alumnos, también por lógica, porque quizá vayamos a la playa. La palabra quizá, ¿no?, indica duda. Otro ejemplo, tenemos tal vez me amo. Tal vez, bueno, tengo duda, no sé si me amo o me quiero. Entonces, alumnos, estos son los circunstanciales que nosotros, ¿no?, encontramos, alumnos. Veamos, alumnos, el complemento agente. ¿Qué es el complemento agente? Es el elemento, alumnos, que realiza o ejecuta, ojo, la acción verbal en la oración en la voz pasiva. Elemento que realiza o ejecuta la acción verbal en la oración en voz pasiva. Profesor, ¿y qué es voz pasiva? En el ejemplo lo vamos a entender mucho más claro. Pero, ojo, alumnos, normalmente, o sea, generalmente, esto va precedido por una preposición. ¿Cuál es esta preposición? La preposición por. La preposición por. Y siempre se ubica en voz pasiva. En este caso, alumnos, no pueden funcionar como agente los pronombres átonos, métesenos. ¿Sí? Recuerdan ustedes, alumnos, en el objeto directo, objeto indirecto, los pronombres, ¿no?, átonos. Tenemos el siguiente ejemplo, pero esto está en voz activa. Miren, alumnos, voz activa. Mario compró un árbol para Navidad. ¿No? Mario, ¿qué compró, pues? Un árbol para Navidad. ¿Cómo se cambia, alumnos, a voz pasiva? Mediante el complemento agente. ¿Y cómo es este complemento, por favor, profesor? Explíquenos. ¿Recuerdan que les dije que va precedido por una preposición por? ¿Sí? Muy bien. Veamos. Un árbol, que es el modificador directo, ¿sí?, pasa a ser sujeto. Un árbol, ¿sí?, un árbol, fue comprado. Compró, comprado. Acá tenemos un verbo auxiliar. Fue comprado. ¿Pero por quién? Por Mario. El sujeto de la oración, de la voz activa, pasa a formar complemento agente, pero debe tener esta preposición antes, por Mario, y para Navidad, estudiantes, igual. Profesor, nos habló de objeto directo, un árbol, ¿sí? A ver, reconozcamos, recuerden la pregunta que debemos realizar para reconocer el objeto directo en el predicado, porque el predicado es
compró un árbol para Navidad. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta que realizamos? ¿Qué, quién, quiénes, más verbo, más sujeto? Entonces acá, ¿qué compró Mario? Un árbol. Ah, modificador directo. Es el objeto directo, perdón, objeto directo es en el predicado. Entonces, no olvidarse, alumnos, por favor, ¿sí? El objeto directo pasa a ser sujeto, ¿sí? El verbo va acompañado de un verbo auxiliar, ¿no? Fue, o sea, habla de pasado, ¿sí? No futuro, fue. Y el sujeto, que es Mario, miren a dónde pasa, por favor, pero acompañado por esta preposición por Mario, complemento agente. Luego para Navidad, voz pasivo. ¿Sí? Muy bien. Bien, estudiantes, elaboran un organizador visual, ¿no? Con la información que se les ha brindado, le toman una fotografía y la envían a la plataforma de la institución. Bien, alumnos, ahora dejen el espacio correspondiente en su cuaderno y luego colocan examen diario 6. Examen diario 6. Examen diario 6, ok, profe. Examen diario 6. El título de ese examen diario 6, estudiantes, es el predicado. Ah, qué fácil. El predicado. Ya vamos a ver entonces si es fácil. Bien, ya está el cronómetro. Bien, ahora empezamos. Cuento 3 y empezamos. 1, 2 y 3. 2, 3. Iskay Kimsa. Examen diario 6. El predicado. Primera pregunta. 1. Señala la oración que no presenta objeto directo. Ojo, que no presenta objeto directo. A. Siempre adoptaba una actitud muy hipócrita. B. Los agricultores mejoraron la tierra. C. Juana me pidió prestado el teléfono. D. Viajamos a Venezuela con mis primos. E. Javier dio un puntapié a una piedra. 2 minutos. Dice la oración que no presenta objeto directo.
Tiempo. Pregunta número 2. Señala la oración que presenta objeto directo. Acá ya, objeto directo. Solo hay una oración. A. Aquel viejo miró a una linda mujer. B. Los ríos más caudalosos de la tierra son peligrosos. C. Ayer pensé mucho en tus padres. D. Ellos te detuvieron para discutir el asunto. E. El profesor trajo cuadernos para sus alumnos. Tiempo 2 minutos. Recuerden la pregunta que deben de realizar, ¿no? ¿Qué, no? ¿A quién o a quiénes? Más verbo, más sujeto. Es la pregunta. Eso es básico que deben de tener ustedes, alumnos, de aprendérselo. Tiempo. Pregunta número 3. Señala la oración que presenta predicado verbal. Ojo, predicado verbal. Hemos visto el predicado nominal y el predicado verbal. ¿Y cuáles son las diferencias? A. ¿Ese abogado era el protector de sus intereses? B. Herminia es demasiado habladora. C. Carlos era un buen dirigente. D. Mi mamá cocina muy delicioso. E. Las tardes son frías. 2 minutos.
Tiempo. Pregunta número 4. Puede ser reemplazado por los pronombres personales le, les. A. Objeto directo. B. Predicativo. C. Objeto indirecto. D. Agente. E. Circunstanciales. Tiempo 2 minutos. Tiempo. Quinta y última pregunta. Señala la oración que presenta predicado nominal. A. Ayer compré una mesa para mi sala. B. Me vendió su televisor grande. C. Jugaremos en la tarde. D. María baila muy bien. E. Esa mochila está muy vieja. Tiempo 2 minutos.
Bien, ya está enviando sus respuestas. Estamos con, a ver, verificando. Aarón, hasta la próxima Profesor, ¿me semana. puede Hasta la mostrar la próxima 1 y la semana, 2? Aarón. Profesor. Profesor, ¿Sí? ¿me podría mostrar la 1 y la 2? Es que tuve un problema de luz y internet y se había cortado y Analí, no ¿no, hija? volvió. ¿Sí? Sí, Analí. Sí, hija, no te sí. preocupes. Sí, sí vi recién acabo de ver tu mensaje, ya te puse ok. Uno y la dos, hija, ¿no? No te preocupes. Sí. Correcto. Lo bueno que avisas, comunicas, yo te felicito eso, hija. Está muy bien. Hay personas que llegan tarde, ni siquiera saludan, sinceramente no sé qué educación tendrán en casa. Ahí está la uno, hija, me avisas para luego pasarte a la 2. Sí, profesor. Fernando, de igual forma, hijo, hasta la próxima semana. Ya está, profesor, ¿me puede mostrar la 2? Correcto, hija. Ahí está la 2, hija. Ok. Renato, hasta la próxima semana, Renato. Hasta la próxima semana, profe. Hasta luego, hijo. Profe, debe enviar solo por mensaje porque en hojas no se me carga rápido, solo me carga lentamente. Ya, ya, hijo, no hay problema. Yo veo acá tus respuestas. No te preocupes de eso, hijo, ¿ya? Ricardo, hasta la próxima, Ricardo. Marvin, ¿solo has mandado una respuesta? Marvin, una sola respuesta es enviando. Ahora, profe. Ahora sí, en la segunda has mandado ya 2, 3, 4 y 5. Listo, Marvin, hasta la siguiente clase. Chao, profe. Hasta luego, hijo. Analí, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, profesor. Correcto. El señor sin 410, falta el nombre, que termina 410. Matías, listo, Matías.